Bueno, les quiero mostrar porque me mandaron varios videos y los quería ver hoy, que es el tema de los inmigrantes. La próxima semana probablemente invite a alguien a hablar un poco más concreto del tema de que está habiendo hacia cristianos en Siria y hay todo un tema que es bastante más profundo. A mí lo que me toca de esto es que yo lo vi de cerca cuando yo vivía en España. Esto era bastante recurrente. En Barcelona hay lugares completos que son guetos de gente musulmana que no se adapta al lugar donde va, que va y exige cosas a los países. Están ganando algunas elecciones porque son un montón, van a los lugares a tener muchos hijos a diferencia de los países occidentales y se está transformando en una especie de... En un peligro realmente este tema. Entonces te quiero mostrar, esto es en Barcelona. Esto también es Barcelona. Multicultural. Ojo, Barcelona siempre fue una ciudad muy cosmopolita. Cuando yo vivía allá es verdad que había muchas culturas distintas, pero es cierto que cada vez hay más musulmanes y el problema de los musulmanes es que no se adaptan, no van buscando mezclarse con la cultura del lugar, sino que van a un lugar, imponen su forma, su religión y todo, hacen guetos y de ahí empiezan a crecer. Y hay varios estudios que dicen que en los próximos 20 o 30 años van a ser dominantes en Europa y eso es bastante peligroso. Mira esto. Cacha esta weá, qué locura. Esto es en el centro de Barcelona. Es como que fuera a ser cerca de Plaza Italia. No, esto también es Barcelona. Bueno, mira, hay más. Me mandaron varios como este, mira este, porque quiero que veas además que hay ciertas similitudes entre ellos, mira. Esto es en Londres, la misma dinámica, mira. En Londres, amigo. ¿Qué más tengo? Mira este. Este es bueno también. Mira, este no tiene volumen. O sea, esto es Washington antes. Washington ahora. La bandera palestina, todo el discurso feminista, el Free Palestine, toda esta mierda, ¿no? Mira esto. Berlín antes. Berlín ahora. Madrid antes. Madrid ahora. Una maravilla, ¿no? The next station is Esto es Londres. París. Fantástico. ¿Qué más? Mira este. Este es una locura. Mira esto. Mira esto. Este me lo mandó Boomberbit, pero lo encontré una locura. Esto es parte de lo que está pasando con los musulmanes. Tiene que ver con lo que te decía antes, que no se adaptan. Que van a los lugares, en fin, hay una sobrepoblación, porque además tienen la tendencia de tener muchísimos hijos, a diferencia nuestra, del mundo occidental, digamos, y están dejando la zorra. Mira estos pendejos, mira esto. ¿Cachai lo que le hace, no? Es un pendejo que tiene, ¿qué? ¿7 años? ¿8 años? How young these kids are. I mean, some of them don't look more than 6, 8, 6, 10, 8. but they're making very violent gestures towards us. And Y que le está haciendo gestos muy violentos, ¿no? this is what many are worried about, because they have been kept in this very difficult situation for so many years, and those are the ones, these young people, who they fear might be used as IS recruits. Viva la interculturalidad, ¿verdad? ¿Dónde está lo otro? Mira esto que está acá. Esto también me lo mandaron. Esto es, bueno, esto es un texto que es bastante perturbador, donde se los voy a dejar fijado en el primer comentario, pero es bastante perturbador porque habla de alguna forma, el proyecto musulmán para conquistar Europa sin balas. O sea, la idea de esto es llegar a Europa, colonizarlo
y sin necesidad de ni una sola bala, hacerse de Europa, conquistar Europa a través de tener muchos hijos y no adaptarse en el fondo. Conquistaremos Europa sin pegar ni un solo tiro, solo con el útero de nuestras mujeres o la sagacidad del proyecto Boumediene. El ya famoso proyecto Boumediene no es una invención de los etnocentristas europeos ni cosas de la xenofobia, parte del mismo corazón del Islam. Lo puede comprobar cualquiera que lea en la Wikipedia la biografía de Boumediene, el líder argelino. Para los más escépticos, reproduzco el siguiente reportaje. El proyecto Boumediene o la conquista demográfica del mundo. Quizá la forma de empezar esta entrada sería con un érase una vez. Érase una vez un hombre que en 1974 hizo una predicción. Una predicción terrible, añado. Seguro que ya la conocemos y sin duda este blog se ha hablado del tema. Nuestros políticos no se lo han tomado en serio y han permitido una invasión masiva de inmigrantes musulmanes que, una vez en Europa, han comenzado a hacer la realidad. Dije predicción y no profecía porque no son lo mismo. La predicción es una afirmación que se utiliza para reforzar una teoría de acuerdo a un proceso lógico. Es anunciar algo que va a suceder. La predicción, en cambio, es un método muy usado en ciencia en base a una serie de datos que predice un resultado, como por ejemplo las predicciones demográficas. En fin, en el fondo hay una ciencia detrás de esto, ¿no? Voy a hacer un poquito. Volviendo al tema de la entrada, decía, érase una vez un hombre que hizo una predicción, y esta fue la predicción. Un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte, y no lo harán precisamente como amigos, porque comparecerán para conquistarle. Y lo conquistarán poblando con hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Owari Boumediene, en la ONU, esto fue en la ONU, en 1974. 20 años después, parece que es evidente que tenía razón. Hasta el líder libio Gaddafi habló del tema, diciendo que en diversas ocasiones. Una, hay signos de que Alá, dice el líder libio Gaddafi, garantizará la victoria islámica sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas ni desvividos. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. 50 millones de musulmanes en Europa. 2,5 veces Chile solo de musulmanes. Es una locura. Las estadísticas sobre el número de musulmanes que viven en Europa son inexactas. Claro, que ni siquiera saben cuántos son. El número de musulmanes es superior al indicado en las estadísticas oficiales. Afortunadamente, los musulmanes se multiplican y su número crece mucho más rápido que el de otras religiones. Es sin duda la prueba de que Alá quiere que los musulmanes sean más numerosos que los demás. Declaraciones de Gaddafi. Las estadísticas muestran que hay miles de mezquitas en Europa. Tenemos miles de organizaciones y sociedades islámicas en Europa. Tengo aquí algunas estadísticas. Dice él, ¿no? Hoy hay en Europa 50 millones de musulmanes, 14.000 mezquitas y centros islámicos y 1.500 sociedades y organizaciones islámicas. Imagínate esto, 1.500 sociedades y organizaciones islámicas. Por lo que te digo, no se adaptan al lugar donde van. Llegan a un lugar y lo que hacen es un gueto alrededor de ellos. Entonces hacen colegios, hacen todo, locales comerciales, y le imponen al lugar donde van que, por ejemplo, en España están impulsando y exigen a los colegios que, por ejemplo, que se vaya con el, ¿cómo se llama? Con el yihad, con estas cuestiones que se tapan, ¿no? Las mujeres. O, por ejemplo, que respeten el ayuno, o que respeten, qué sé yo, el Ramadán, para no ir a clase el día que no sé qué. En fin, ellos exigen que su cultura se imponga en el lugar donde van. Dice, con el paso del tiempo, estas cifras no harán sino aumentar, además de las cifras correspondientes a Bosnia, Turquía y Albania. Por el consiguiente, las palabras que Dios proclamó en el Corán se están convirtiendo en una realidad. Él es quien ha mandado a su enviado en la dirección y con la religión verdadera para que prevalezca sobre toda otra religión, a despecho de los paganos. Bueno, como les dije, se los voy a dejar fijado en el primer comentario, pero me parece realmente preocupante. De nuevo, como les dije, yo viví esto un poco parecido en España hace ya 15 años. Obviamente hoy en día es mucho peor que lo que era en la época que yo vivía allá, pero hay lugares completos que están totalmente tomados por los musulmanes y pareciera ser que las autoridades no hacen nada, porque los musulmanes además venden cosas en la calle ilegales, por ejemplo hachís, que era muy común
que en todos estos barrios hubiera un montón de musulmanes vendiendo, por ejemplo, hachís. Ahora, esto no es exclusivamente el tema musulmán, y lo traigo a colación porque también quiero que veas que esto también nos puede pasar en América Latina. Nos están pasando cosas también, en América en general, no solo en América Latina, porque también me mandaron, por ejemplo, mira este. Esto es una caravana de inmigrantes que van de México hacia Estados Unidos. Mira esta locura. Mr. Trump con ataque, me imagino. ¿Qué la cantidad de gente? Bueno, en Chile nos están pasando cosas parecidas. Lo veíamos el otro día con el video que vimos, pero te quiero mostrar uno nuevo. Mira esto. También me lo mandaron a propósito de esto. Es de este youtuber argentino, de Pato Bonato, que también hace un resumen de países que están siendo absolutamente arruinados por el tema de la inmigración descontrolada. La inmigración fomentada por los organismos internacionales y las ONG ha ido destruyendo a muchos países en los últimos años. En esta ocasión te voy a comentar los países que luego de una invasión de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, han quedado en las peores situaciones. Ustedes vieron esa imagen, ¿no? Porque así es como llegan a las costas en Europa. Esto es lo que pasa en Europa. Claro, que es un poco distinto a lo que nosotros vemos en América Latina, que es una migración terrestre, ¿no? Que pasan por la frontera. En Europa, claro, llegan en barco, en balsas, y cuando llegan a la costa, les pasa algo parecido que lo que nos pasa a nosotros, que no los pueden mandar de vuelta por el tipo de regulaciones que tienen, por las leyes que tienen junto con la ONU, leyes que son supranacionales, que se lo imponen a los países. Entonces los europeos, una vez que están en la costa europea, ya no los pueden mandar de vuelta porque es inhumano y porque los derechos de humano no sé qué. Y ahí están hasta el pin. Yo te voy a comentar los países que luego de una invasión de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, han quedado en las peores situaciones. Algunos quizás ya esperabas encontrar en esta lista y otros sin duda te vas a llevar una sorpresa. Cacha Londres, me estás hueveando. O sea, una de las cunas de la civilización. ¿Qué es esta weá? Y antes de seguir, quiero decir esto, y a lo mejor me meto en algún problema, puede ser, pero me importa una hectárea de corneta. Yo creo que no todas las culturas son igualmente respetables. Yo creo que hay culturas que son más respetables que otras. Una cultura como la musulmana, que por ejemplo somete de la forma que somete a la mujer, y que además tiene esta guerra constante con el mundo occidental, para mí no es respetable. O sea, yo he visto, me ha pasado estar en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, muerto de calor, y he visto una pareja musulmana, un matrimonio donde la mujer está absolutamente toda tapada, muerta de calor también, mientras el huevón está en chalas. Y ese tipo de cosas a mí me molestan un montón. Creo que es una cultura muy tóxica, que como dije, llega a los lugares donde va y no se adapta a donde va, sino que intenta someter el lugar donde está a su cultura, que los demás se adapten a su cultura para intentar de alguna forma colonizar lo que estábamos leyendo, y creo que no se debería permitir. No es que, y no tiene nada que ver con el culto, porque no tiene nada que ver con la religión. Si alguien quiere tener ese tipo de religión, a mí no me importa. Libertad de culto, por supuesto, pero culturalmente me parece una cultura tóxica, que no se debería respetar de igual manera que la cultura occidental, bajo ningún contexto, y me encantaría que las feministas, que les gusta hacer marcha y cantar el violador eres tú y no sé qué, en países de occidente donde tienen todos los derechos del mundo, que fueran a esos países a gritar, a esos países a hacer sus manifestaciones de mierda, a ver si tienen huevos o varios o lo que sea. Ahí es donde se necesita su cagada de marcha, no en los países occidentales donde tienen todos los derechos del mundo. Bueno, sigamos. ¿Ustedes me están hueveando que esto es igual, esto es igual de valorable que la cultura occidental? ¿De verdad? Comencemos con el puesto número 10, Irlanda. Actualmente viene teniendo muchas peleas entre sus ciudadanos y básicamente es porque el país se le ha llenado de inmigrantes. Lo peor de todo es que muchos de ellos no se saben adaptar. La gota que rebalsó el vaso fue cuando hace unos meses atrás un inmigrante se metió en un colegio y apuñaló a varios niños al azar. Para que veas lo ¿A un niño? mal que está este país, pese a la furia de la sociedad irlandesa, el inmigrante no fue a prisión, gracias a lo que dictaminó el tribunal.
Mientras tanto, el profesor irlandés que se negó a llamar niña a un niño está cumpliendo actualmente su segundo año en prisión. ¿Qué? Una vez más, los tribunales castigan a los europeos mientras que le dan vía libre a los extranjeros importados. En el puesto número 9 tenemos a Canadá, de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, que ha hecho todo lo que estaba a su alcance Concha su madre. para arruinar el país. Podemos hablar de muchas cosas, pero lo que más llama la atención es cómo han cambiado en unos años su cultura y su identidad. Para poner un ejemplo, mirá este video que te voy a mostrar a continuación, que se grabó en Toronto, la ciudad más importante del país. Mira. Esto es Toronto, me estás hueveando. Esto es Toronto, en la calle misma en Toronto. La cagó esta wea, la cagó, qué locura. Qué locura, weón. Si miramos la selección de fútbol Ay, no, cacha esta, qué buena esta wea, mira. Canadá 1984, Canadá 2024, cacha la diferencia, weón. Qué locura. canadiense, podemos ver cómo la identidad del típico canadiense ha ido cambiando completamente gracias a la migración masiva de los últimos años. Por otro lado, mientras tenemos en Hungría a Viktor Orbán, que motiva a su gente a sentirse orgulloso de ser húngaros, Justin Trudeau motiva al colectivo LGTB a sentirse orgulloso, fomentando en numerosas ocasiones fiestas del orgullo. En el puesto número 8 tenemos a Portugal. Qué desastre lo de Canadá, weón. Qué desastre lo de Justin Trudeau y todo. Y cómo llevar un país exitoso al fracaso rotundo. Un país donde cada vez es más difícil ver la cultura local, más allá de lo que es la gastronomía local, que la puedes encontrar si viajas a Portugal. Lo que sucede en este país es que actualmente conviven varios grupos bien marcados. Por un lado tenemos a los africanos, que hay bastantes, y se debe a que Portugal ha colonizado varios países del continente africano. Por otro lado tenemos a la comunidad brasilera, que también está lleno de personas de este país, tal como España está lleno de latinos. Por otro lado hay una comunidad muy grande de indios. La embajada india, todos pidiendo pasaporte. Es como la embajada venezolana en Chile esto. Que, ojo, no solamente que este grupo de indios está viviendo en Portugal, sino que les están dando ciudadanías. Es decir, ahora son los nuevos europeos, los nuevos portugueses. Bueno, no sé en qué país, pero ya están ganando algunas elecciones. Elecciones, por ejemplo, como de gobernadores o de alcaldías de algunos lados, ya están ganando algunas elecciones. Lo cual es tremendamente peligroso, porque, ojo, no es lo mismo, y esto es importante, porque a veces te van a tildar de xenofóbico porque, qué sé yo, tú no quieres que un inmigrante de tal lado venga y ocupe un cargo público. El problema es que no es lo mismo un migrante del mundo occidental, que probablemente tenga muchas más cosas en común contigo, más allá de que tenemos muchas diferencias con los caribeños, por supuesto que sí, pero es que la diferencia con los musulmanes es abismal, es otro tipo de cultura. Cuando tú pones una persona que tiene una cultura totalmente distinta a la tuya, pero que además no quiere adaptarse al lugar donde está, sino que quiere someter a todo el resto a que se adapten a su cultura porque cree que su cultura es la verdad. Entonces, cuando tú los pones en un cargo de poder, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a intentar hacer, por ejemplo, con los tipos de feriados que son ya religiosos, qué sé yo, hasta Navidad y cosas así? ¿O qué va a pasar con las costumbres que son de ellos, que las van a intentar exigir, ¿verdad? En los colegios y todo. Esto ya está pasando en Europa. Esto ya está pasando en Europa. Entonces, ese es el problema. No tiene nada que ver con la xenofobia, no sé qué. A lo mejor un extranjero que lleva muchos años en un país podría ocupar un cargo público. ¿Por qué no? Si lleva muchos años en ese país, una persona de bien, tiene aptitudes para eso, podría ser. Pero tiene que ser una persona adaptada al lugar donde está. No una persona que quiere transformar el lugar en lo que era su anterior hogar, ¿no? Es algo lógico. Así como también hay una comunidad muy fuerte que no para de expandirse de personas de Medio Oriente. Esto es Lisboa en la calle. Esto es Lisboa en la calle. Pero tiene que ser un barrio, me imagino que será un barrio especialmente musulmán o algo, ¿no? En el puesto número 7 tenemos a Países Bajos, también conocido como Holanda. Un país que todo el tiempo está amagando con levantarse, con despertarse una vez por todas. Lo cierto es que tiene muy adentro el bicho de la inmigración que ha ido importando a mansalva en estos últimos años. Qué hermoso, qué linda que es la migración, qué maravilla, la interculturalidad.
Así como también no es nada raro que estés caminando por Ámsterdam y te pase por al lado un musulmán orando en voz alta como si estuviese en el medio de cualquier país de Medio Oriente. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنما Qué respetuoso, ¿no? Qué respetuoso con el resto de las personas. Súper. Bueno, igual es como los testigos de Jehová que también van gritando, que también me parece una falta de respeto, pero al menos es parte de la cultura occidental. Esto ya es como cruzar toda barrera del que te importa un pico si el otro weón le gusta o no lo que estáis haciendo. Y yo agregar un dato, era muy común, por ejemplo, en Barcelona, que entrara una persona islámica al metro y que todas las personas tuvieran que bajarse de ese vagón, porque el olor yo no te lo puedo explicar. Yo no te lo puedo explicar y me puedes tildar de facho, ultra, turbo, megas, pero es que el olor de esa gente yo no te lo puedo explicar. Porque es una mezcla entre especias, no bañarse, no usar desodorante, no sé. Pero el olor es muy fuerte y se subía una de esas personas y los teníamos que bajar. Todo el resto nos teníamos que bajar del vagón. Otro punto también muy importante a resaltar, como la mayoría de los países que vamos a mencionar en este ranking, es el cambio de identidad, de la apariencia del típico holandés, que a esto lo podemos ver muy bien, no solo en las selecciones nacionales mayores, sino más que nada, para ver el futuro, lo vemos en las selecciones juveniles, donde claramente se ve reemplazo poblacional. Pero no solo es por la imitación, sino más que nada por... ¿Qué? ¿Esto es real? ¿Esto es de verdad? ¿Esto es cierto? La de la derecha, la hermosura que quedó en segundo lugar. ¡Ah! Es un trans. Es un trans. Claro, el ganador es un trans. Me estás hueveando, weón. Nos fuimos todos a la verga. Nos fuimos todos a la concha a su madre. ¿Qué es esto, weón? Claro, el trans ganó por... qué fantasía. Qué maravilla. Qué maravilla todo lo que nos está trayendo la interculturalidad y toda esta nueva tendencia woke. Qué hermosura, weón. Progresismo de su gente. Para que te des una idea, en 2023 le dieron el premio Miss Holanda a un hombre en Miss Holanda. Qué hijo de puta. pantalla. Estás viendo a quienes le dieron el primer y el segundo puesto. El puesto número 6 es para Bélgica, un país donde los extranjeros fueron ganando cada vez más terreno y hoy en día en este país, junto con Países Bajos, está presente la Mafia, que es la banda de narcos más grande de toda Europa. Justamente su nombre se atribuye a que sus participantes son en su mayoría marroquíes. Pero no solamente hace referencia a los menas, sino a todo tipo de migrantes de quinto mundo, más que nada de Medio Oriente y de África. Pero qué hermosura, ¿no? Qué maravilla. Súper bien. Que sigan llegando, como decía Gabriel. No tomas mucho dimensión de cómo está este país, por eso te voy a mostrar un video a continuación de una playa de Bélgica, que no solo está lleno de migrantes, lo cual no es bueno porque ya completamente cambia la cultura del país, que es tan buena como la de Bélgica, que tiene una historia muy rica, sino que encima están causando disturbios. Lo mismo de siempre, no se saben adaptar. Espérate, ¿esto es ¿es la playa del Quisco esto o qué es? Creo que puede ser Cartagena, ¿no? Porque es lo mismo. Acá nos pasa algo más o menos parecido. Qué hermoso, weón. Qué hermosura. Ah, y se agarran con la policía. Fantástico. Qué aporte la interculturalidad. Ah, qué bien. Este cabro debe ser estudiante de ingeniería civil industrial, ¿no? Algo así. O neurocirugía, un aporte al mundo, ¿no? Claro. Súper bien. La cantidad de migrantes que hoy en día puedes ver en ciudades principales, como por ejemplo Bruselas, hace poco estuve ahí, es increíble. Encima, lo peor de todo, como decía recién antes del video anterior que te mostré, es que no van adaptados, porque si no quedaría simplemente a que a mí me caen mal o que yo no prefiero que estén. Va mucho más allá de eso. Van caminando haciéndose los picantes. Los choros. Se van haciendo los choros. Lo que pasa a Londra es que es distinto. Cultura que religión es distinto, aunque tengan bases comunes, aunque tengan cosas en común. Sobre todo cuando tú vas a otro país. Por ejemplo, si tú mañana te vas a vivir a la India, tú no vas a intentar imponer el cristianismo o la religión que tú profeses en la India. Y ese es el punto. Hay formas de vivir que tiene esta gente, que hay gente que se adapta. Te repito, yo conozco mucho musulmán que vivía en Barcelona y que se adaptaba, que se había casado con una española y que vivía como cualquier español común y corriente. Si el problema son las mezquitas, que estos líderes fanáticos que agarran gente, los agrupan y los ponen a vivir de una forma determinada que no está dado por el Corán, por ejemplo. El Corán no dice que tienen que vivir así.
Esto me lo explicaba un musulmán, que era colega amigo, digamos, donde yo trabajaba. Él me decía, o sea, esa forma de vivir con las mujeres tapadas y con toda esa manera, esa cultura que ellos tienen, no es del Corán. Es una interpretación que ellos hicieron y se la imponen a un montón de gente. Pero hay gente que no tiene esa forma cultural de vivir la religión, tienen otra. Y es mucho más flexible y se adaptan. Pero por eso digo que es cultural. Los últimos 5 que te voy a comentar, que son los que peor están. En el puesto número 5 tenemos a Suecia, un país que ya hace rato se ha vendido a los musulmanes y a los africanos. Hey man, I'm in love with Sweden, man. Ay, weón, imagínate ser el papá de estas niñas, weón. ¿Estáis viendo YouTube? ¿Estáis viendo, no sé, algún programa, fútbol, y de repente aparece un video y dices, weón, mis cabras chicas, ¿qué están haciendo con ese grone? Ay, la weá mala, weón. Han vendido su rica cultura vikinga. Claro, mira la diferencia, weón. Mira de Ragnar a esto, weón. De Ragnar a esto. Imagínate el papá de esta mina, más o menos así, ¿no? Así, como este de acá, como el rey Horik era este, ¿no? O algo así. El papá, así tomando cerveza, no sé qué, muy tranquilo, tomándose una chelita y de repente, así, aparece la hija. ¿Pero qué hace mi hija con ese grone? Ah, concha su madre. Miren, por ejemplo, la selección sueca de cricket. Oh, la selección sueca de cricket. No. Estos son los nietos de Björk y de Lagertha y de... Ay, weón. Los descendientes de Ragnar. Las violaciones se dispararon en Suecia un 500% luego de que llegaran los inmigrantes del quinto mundo. Y este dato es interesante porque esta es ese extracto que sacaron de un live de Johannes hablando del voto femenino, que se hizo muy viral cuando él salió diputado, que lo criticaron porque estaba negando el voto a las mujeres. Y si la gente se hubiese dado la paja de ver el directo completo, lo que Kaiser estaba diciendo es que cuando él era portero en Austria, había pasado esto, que un grupo de musulmanes había perpetuado una agresión sexual contra un grupo de mujeres. La policía y el condado estaba escondiendo el hecho por esta cuestión de que hay que ser tolerante con los inmigrantes, y los musulmanes no se saben comportar con las mujeres de los países donde van porque creen que son su propiedad, que son suyas, no se saben comportar. Entonces lo estaban tapando, y lo que él decía en ese directo es que uno se cuestiona el voto femenino porque las mujeres siguen votando a parlamentarios y a diputados que promueven ese tipo de inmigración. Era sarcástico, evidentemente. No estaba proponiendo quitarle el voto a las mujeres. Era sarcástico, pero en función de defender a las mujeres de este tipo de agresiones que son muy masivas entre los musulmanes. Suecia era un país de primer mundo, homogéneo en la década de 1970, 1980, casi no había violaciones, pero todo cambió cuando los inmigrantes de países islámicos llegaron. En el puesto número 4 vamos a encontrar al único país de Latinoamérica, un país que le tengo mucho cariño y que le he dedicado varios videos en mi canal. Estoy hablando de República Dominicana. Actualmente es otro país completamente diferente al que era hace 30 años atrás. Esto se debe a la invasión masiva. ¡No! Cacha esta weá. Me estás hueveando. Esto es lo que necesitamos en la frontera, ¿no? O sea, yo pondría esta zanja llena de agua con cocodrilos. Con cocodrilos y no sé, electricidad, alguna weá así. Y acá un tanque y los militares detrás. Esto es lo que tenemos que poner en la frontera. Actualmente hay varias zonas, varias localidades en el país de República Dominicana que hay más haitianos que propios dominicanos viviendo en el país. Cacho. Por si esto fuese poco... Bueno, los dominicanos, por ejemplo, llegaron a medidas un poco extremas, pero que ante la circunstancia me parece bien. En República Dominicana le están quitando el ius solis, o sea, es decir, los hijos de inmigrantes ilegales que llegan a República Dominicana y nacen en República Dominicana, si no son legales, no tienen ciudadanía dominicana. Algo que deberíamos estudiar en Chile, ¿no? Porque hay mucha de esta gente que viene a Chile y como sabe que si el hijo nace
en Chile ya le estamos dando la ciudadanía, la residencia, lo que sea. Eso se tiene que terminar. Es un poco raro porque claro, alguien nacido en el país, uno asumiría que debería ser de ese país, pero es que en una situación como la que estamos, me parece absolutamente razonable. Colegios también se están empezando a ocupar cada vez más de plazas de haitianos, así como también en los hospitales. Muchos dominicanos se quedan sin poder conseguir una cama a causa más que nada de parturientas haitianas que justamente se cruzan para poder parir y que las atiendan. Todo esto obviamente financiado por los impuestos de los dominicanos. Miren el gráfico y van a entender mejor de todo lo que les estoy diciendo. Es un tema mucho más complejo. A ver. Si no se toman grandes medidas, pronto República Espérate, Dominicana... déjame ver ese gráfico. ¿Qué dice ahí? Dice, provincias donde las parturientas haitianas superaron a las dominicanas. Porcentaje de dominicanas el celeste y las rosadas son las haitianas. En La Vega... en todas estas. Cacha acá, cacha esta provincia. Elías Piña. En esta provincia el 80% de los partos son haitianos. Ah, se fueron a la concha su madre, claro. De todo lo que les estoy diciendo. Es un tema mucho más complejo, que si no se toman grandes medidas, pronto República Dominicana va a desaparecer como nación. Sin duda la identidad y por sobre todas las cosas la cultura del dominicano está cambiando. En el puesto número 3, ya entrando ahí al podio de lo que es este ranking que ningún país debería estar, tenemos a Alemania, un ex país totalmente. También he dedicado ya varios videos en mi canal, que si querés saber más a fondo sobre este país, te invito a que después busques la lista de reproducción de Alemania. Una lástima como un gran país, con una hermosa historia y con un gran desarrollo, se ha echado a perder a causa de las medidas progresistas. Desde financiar programas para enseñar a los inmigrantes a coquetear y tener sexo con mujeres locales, hasta de cómo los musulmanes se han apropiado de la calle de su país. Pero me estáis hueveando la calle, weón. Cacha esta weá. Pero ¿cómo puede ser? ¿Será un barrio? ¿Será que es una imagen, no sé, un barrio que es especialmente musulmán? ¿Cómo va a ser esto en la calle común y corriente? Okay. Hasta de cómo eligieron como Miss Alemania a una mujer iraní de 3 Ah, esta es Miss Alemania, claro. Tiene todos los rasgos germanos. Es muy germánica esta mujer. Es la nieta de la Gerta. Ay, weón, ¿por qué son tan progres? 39 años. Hasta también... Ay, con 39 años, muy bien. La edad es una construcción social, todos sabemos eso. Musulmanes bardeando a mujeres blancas locales. También podemos notar el cambio en la apariencia del típico alemán en su selección de fútbol. Miren esta imagen del sub-17, donde 7 de 11 jugadores... Cacha la sub-17 alemana, claro, es que esto ya es otra cosa. Un blanco, 3 blancos. Este no sé, más o menos. Son extranjeros. Vamos ahora al puesto número 2, que tranquilamente podría haber sido puesto número 1. Está haciendo todo lo posible por salir campeón de este ranking. Estamos hablando de Inglaterra, otro ex país. No es la Inglaterra que vos tenés en la cabeza en este momento. Ex país, cacha. Ha cambiado así. Probablemente todo lo que tengas en tu cabeza y lo que hayas aprendido sobre este país ya ha cambiado, ya no existe más. Solo quedó obviamente la infraestructura. Si viajas a Londres vas a ver el Big Ben, el puente, toda esa boludez, sigue estando todo eso. Desde ser los pioneros del progresismo y las agendas internacionales. ¡Oh! Esto es en la calle. Imagínate en la Alameda, vas con tu papá. Vas con tu papá que tiene 70 años. Vas manejando y te encontré con esta weá en la Alameda, weón. Ay, conchetumadre. Así como también se ha provocado que hoy en día, al caminar por distintos barrios de Londres, una de sus ciudades principales, uno pueda ver los nuevos locales. Una maravilla la interculturalidad. Actualmente hay una enorme presencia de musulmanes en Inglaterra en general, en Reino Unido en general, que no solamente abarca Inglaterra. No paran de construirse mezquitas y pronto no tengo ningún tipo de dudas que... Bueno, es cierto, como dicen en el chat, Estación Central no está tan lejos de eso. No es que estemos a años luz, ni mucho menos. No podemos hacernos los bacanes y decir, no, esto acá no pasa, porque Estación Central es más o menos eso. Islam será la principal región del país. Todo muy inglés, ¿no? No digas mamadas, Mary Jane. También se imaginarán que se nota mucho también en la selección de fútbol. Miren por ejemplo esta imagen, donde 9 de los 11 jugadores titulares de la sub-17 de Inglaterra no son ingleses. Y no me vengan con la pelotudez de decir, ellos nacieron en Inglaterra, como si yo me fuese a vivir a China por unos años. Tengo hijo ahí, mi hijo nace ahí, ¿qué es chino? O me voy a Camerún, 2, 3 años viviendo allá, tengo un hijo allá, mi hijo pasa a ser camerunés. Claro, es que esto es lo que hablábamos del ius solis, ¿no? O sea, el hecho de que alguien nazca en un país ya le da derecho a ciudadanía y todo lo demás.
Depende, para mí depende. En una situación normal, yo diría que sí. Si tú no tienes un problema grave de inmigración y tu país está creciendo, y podría ser. O sea, antes era así, pero hoy se tiene que terminar. Eso se tiene que acabar. Si tú tienes un problema tan gordo como ellos tienen con los musulmanes, como nosotros tenemos con algunos países también, lo tienes que reevaluar, porque no es una situación normal la que estamos viviendo. No puede ser que las mujeres vengan a parir solo para tener derechos y privilegios, incluso por encima de la gente del país. Es que eso no puede ser. Francia. Ahí está, Francia, por supuesto. Francia en el primer lugar era obvio. La cuna del progresismo prácticamente. Francia es literal un chiquero, pero no solamente Un por chiquero. africanos y personas de Medio Oriente, sino también por los indios. Ah, pero qué hermosa cultura, weón. Qué hermosa. ¿Ven cuando yo decía que hay culturas que no son tan respetables como otras? Bueno, acá está. Teniendo en cuenta que está bajo las órdenes de Macron, uno de los mayores progresistas de Europa, Francia se ha prestado a merced de las agendas internacionales para que hagan con Francia lo que quieran. Como por ejemplo en los Juegos Olímpicos, siendo objeto de... ¿Qué es esto? Ah, esta es la presentación de los Juegos Olímpicos, claro. Que está lleno de trabas, ¿no? Estos son todos trabas. Todo. ¿Y qué es este pitufo? ¿Esta es la versión progre y vieja de Papá Pitufo? ¿Qué? Ay, que... Cómo el mundo se fue a la concha de su madre, weón. todo tipo de críticas. Y como también era de esperar, en su selección nacional se ve la nueva apariencia de Francia. Si no, miren esta imagen donde ninguno de ellos es francés. Una lástima, no solo ver cómo estos países han arruinado su cultura y su identidad, sino también que la tienen muy difícil para volver a la situación inicial. Porque la gran mayoría de estos inmigrantes son locales, ya tienen la ciudadanía de estos países. Pero como siempre decimos, cada país tiene el país que merece. Porque al país lo hace su gente. Eso está bueno, eso está bueno. Cada país tiene al final lo que se merece. Uno nunca sabe, y más con los gobiernos progresistas que hay hoy desparramados por todo el mundo, cuándo van a abrir la jaula y en tu país en el que estás viviendo van a empezar a invadir inmigrantes que van a dañar de un momento. Bueno, acá ya estamos en esa, amigo. Acá ya estamos absolutamente invadidos, amigo. Estamos en la misma. Para otro la calidad de vida y quizás tengan que agarrar las cosas e irte para otro lado. Básicamente lo que decía en ese momento del video. No todas las culturas son igualmente respetables. No todas las culturas son igualmente valorables, desde mi opinión. La cultura occidental es por lejos la cultura más prolífera de la historia de la humanidad. Y hay que volver, creo yo, a defenderla. Hay ciertas cosas que no se pueden admitir.